Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones para todos aquellos que están en la fiel sintonía de este programa de Las Hormigas. Es un gozo y un sumo placer estar una vez más por esta emisora, por este canal de YouTube, por donde tú lo estés escuchando. Damos gracias al Señor Jesús por este tiempo tan maravilloso de poder compartir las grandes maravillas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Y estamos sumamente contentos por todos aquellos intercesores, aquellos que están orando por este programa de Las Hormigas. Estamos bendecidos. Queremos ser de bendición para muchas almas. Así que si tú eres intercesor, también te puedes estar comunicando por Facebook a Sara Ester Hormiga, por Instagram también a Sara Ester Hormiga. También puedes dejar comentarios en YouTube. Si tú también tienes también Messenger, también me puedes escribir por Messenger, también por WhatsApp. Estamos, si tú sientes en el corazón de estar uniéndote a este equipo de intercesión, damos gracias al Señor Jesús, donde nosotros vamos a estar intercediendo por todas las peticiones del programa de Las Hormigas, por naciones, por hermanos, por pastores, por aquellas personas que están en diferentes circunstancias que para ellos solamente están esperando ese milagro de parte del Señor. Así que si tú quieres comunicarte con el programa de Las Hormigas, estar pidiendo la oración, también puedes estar dándonos a saber las peticiones que tú tienes ahí. Vamos a estar orando y veremos juntos cómo Dios se glorifica una vez más en todas esas oraciones. Estamos contentos, hermanos, estamos contentos. Hoy tenemos un tema bastante lindo, bastante lindo. Bueno, ¿cuándo no tenemos un tema lindo acá por Las Hormigas? La verdad que por aquí siempre nos gozamos, damos gracias al Señor Jesús. Hoy la palabra va a estar en el libro de Marcos, así que si tú tienes tu Biblia, ve a buscar tu Biblia, porque vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Aquellas personas que de repente estén pasando circunstancias parecidas o similares, vamos a estar compartiendo el libro de Marcos. Ahora ya te digo el capítulo, pero sobre todo aquellas personas que tengan Biblia, vayan a buscar sus Biblias. Dios se va a glorificar. Es un pasaje, bueno, el libro de Marcos 9, verso 14. Vamos a estar compartiendo este mensaje, que por título tiene: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y sí, sabemos que hay gente que está falta de liberación, sabemos que hay gente que necesita ese tipo de milagro, y sabemos que hay uno que se llama libertad. Hay uno que viene a libertar a todos los cautivos, y ese es Jesucristo. Así que vamos a estar orando para estar compartiendo Marcos 9, verso 14 en adelante, cuando estamos compartiendo esta palabra del Señor, cuando nos dice que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Estamos sumamente agradecidos con nuestro Dios, amén. Dios ha sido bueno con nosotros, Él también nos ha libertado, mis queridos y amados hermanos. Vamos a estar compartiendo ahora la oración y luego vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque una vez más te has glorificado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por por poder compartir esta palabra con cada uno de los escuchas, Señor. Aquellos, Señor amado, que están en la fiel sintonía del programa de Las Hormigas, Señor. Estamos sumamente agradecidos, Padre, por poder compartir esta palabra, Señor. Si hubiese alguna persona que tuviese necesidad de liberación en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo estés haciendo esa obra de liberación, de sanidad y de salvación para muchísimas almas.
Padre, gracias Señor, ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos a ser esos obreros aprobados por ti, Señor Jesús. Gracias Señor. Espíritu Santo, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Y vamos a estar compartiendo en el libro de Marcos, versos 9, 14 en adelante. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriéndole a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús, él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayéndose en tierra se revolcaba y echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¡Wow! Qué tremendo mensaje tan enriquecedor, tan lleno de gloria, de maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Damos alabanzas a Él. Estamos contentos, mis hermanos, cuando leemos estas cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía antes y las sigue haciendo. Estamos gozosos por esta palabra, una palabra sumamente bendecida, ¿verdad? Ahora quería compartirte estos mismos versos, pero en versión actualizada, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo también nos va a dar, es prácticamente lo mismo, lo único que acá en algunas cosas entendemos un poquito mejor, ¿verdad? Dice Jesús 9:14. Dice, Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Y Jesús le preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Y uno de ellos que estaba allí les dijo, Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Y Jesús le dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender?
tráigame aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron y cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre respondió, desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarlo. Ten compasión de nosotros. Y Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Dios, todo es posible. Y enseguida el padre gritó, sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió el espíritu malo y le dijo, espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y haciendo que el muchacho sufriera otro ataque, luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía, está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a la casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Y Jesús le contestó, esa clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración y el ayuno. Estamos agradecidos con esta palabra, mis queridos escuchas. Estamos agradecidos. Dios es bien claro en su palabra. Dios sigue libertando y sigue salvando, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo esta palabra en diferentes secciones, podríamos estar diciendo, ¿verdad? Dice que cuando llegó Jesús a ese lugar había una disputa. Estaban los discípulos de Jesús, pero también estaban los maestros de la ley y estaban discutiendo entre ellos. Pero cuando llega Jesús empieza a decir qué es lo que está pasando acá, qué es lo que ocurre, por qué están discutiendo ustedes. Y ahí le empiezan a explicar, le empiezan a darle... a darle todos los hechos a Jesús, ¿verdad? Dice que la multitud se había quedado contenta porque había aparecido Jesús en ese lugar. Cuando empieza a darle todo lo que pasaba, dice que salió este varón, este hombre, este padre, ¿verdad? Y le empieza a decir la situación que estaba viviendo con su hijo. Una situación que hoy en día muchas personas, muchos padres están viviendo con sus hijos. Muchos padres que están viviendo situaciones similares a estas. De repente no con un espíritu mundo, pero de repente sí estos jóvenes que están atados al alcoholismo, que están atados a los vicios, están atados muchas veces a pornografía, están atados muchas veces a tantas otras cosas que lo único que hacen que es hacerlos exactamente que se destruyan, ¿verdad? Pero este padre estaba desesperado, viendo cómo ese hijo se iba deteriorando, cómo ese hijo era dominado por esta fuerza que era una fuerza maligna, este espíritu maligno que solamente lo venía, lo atormentaba y lo único que quería era matarlo, ¿verdad? Pero cuando acontece que cuando llega Jesús a ese lugar, él dice, vamos a aclarar esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Este padre le empieza a exponer toda la circunstancia que él estaba padeciendo con su hijo. Y también le pide a Jesús, por favor Jesús, ten compasión, ten misericordia, porque yo lo he traído acá a tus discípulos, yo lo he traído acá a tu gente, yo lo he traído acá a la iglesia, yo lo he traído acá a ese líder, a ese pastor, pero no ha funcionado. Yo ya no sé qué hacer, ya no, es un tormento vivir así, es un tormento ver cómo
Cada día se va deteriorando la vida, la salud de mi hijo, pero también la de toda la casa, ¿verdad? Porque toda la casa viendo a ese hijo cómo sufría, toda la casa se dolía, ¿verdad? También se dolería también no solamente la casa, sino también ese pueblo, ese lugar, esos vecinos que sabiendo que este muchacho no era un muchacho normal, podríamos decir, no era un muchacho que gozaba de la buena vida, era un muchacho que estaba atormentado. Hoy en día, ¿cuántos muchachos vemos? Hoy en día la juventud, mire, eh, hemos estado estudiando, hemos estado haciendo talleres sobre adolescentes, sobre jóvenes, y vemos cómo la maldad ha aumentado, inclusive hasta en los niños. Hoy en día, por favor, si usted es padre, madre de jóvenes, de adolescentes, niños, cuiden a sus niños, por favor, cuiden a sus jóvenes, cuiden a esos adolescentes, a esas jovencitas, cuídenlas, porque hoy en día Satanás está trabajando, pero mire, antes de repente uno podría decir, ah, no, está trabajando, pero medio como escondido. Ahora ya ni escondido está en todos lados. Usted siéntese a ver los dibujitos. Nada que ver a lo que nosotros veíamos cuando éramos niños. Los dibujitos hoy en día todo es Satanás, todo es Satanás. No es exactamente que esté encubierto. Algunos están encubiertos, pero hoy en día la mayoría ya a lo malo le llaman bueno, porque ya directamente los dibujitos ya están hechos por demonios. Esos mismos demonios son los que perturban, los que le quitan la paz a esos niños, lo que muchas veces esos niños tienen pesadillas, muchas veces esos niños se ponen muy rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, cuiden a los jóvenes. Cuidemos a los jóvenes que hoy en día, tan aceleradamente como Satanás ha influenciado las redes sociales de tal manera que si ese joven no tiene tantos me gusta o no está bien aceptado o por la ropa o el bullying o esto o el otro, es tremendo lo que está sufriendo esta juventud, esta adolescencia. Absolutamente todo esto nos está dando la pauta de que realmente Jesús viene pronto. ¿Por qué decimos esto? Porque cada vez más Satanás está intentando agarrar a todos los que más pueda, ¿verdad? Todas aquellas jovencitas que él puede estar arrebatándole su inocencia. Él puede estar trastornando las mentes, aún la de las mentes de los niños. Satanás ahí está ganando batallas. Por favor, si usted ama a sus hijos, por favor, préstele atención. No le dé su celular solo, ni le dé una tablet solo, ni le dé una computadora solo. Por favor, hay una cosa que se llama control parental. Es una aplicación que se pone en computadoras, en celulares, en tablet. Si usted desconoce del tema, por favor, oriéntese, porque esa aplicación control parental usted va a poder hacer como un bloqueo para que esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes no le lleguen pornografía. No, si algún compañerito de clase le manda alguna foto de semidesnuda o desnudo, directamente eso le da un bloqueo y no le llega al muchacho, ni a la muchacha, ni al joven, ni al niño. Y exactamente con el control parental usted lo va a poder, yo no sé porque de verdad desconozco mucho de tecnología, pero sí sé exactamente que usted puede programar el celular de ese joven y decirle, bueno, hasta tal hora vas a estar conectado. El control parental te lo bloquea y te lo o sea, te lo hace dormir el celular y entonces el joven directamente ya no puede conectarse a las redes sociales en determinada hora. Por favor, padres, tomen conciencia de sus hijos, tomen conciencia de lo que Dios les dio, porque un día van a tener que rendir cuenta delante de Dios con lo que Dios les dio. Acuérdense que la vida de sus hijos es prestada, no son suyos, siguen siendo de Dios, pero Dios les dio el encargo de que ustedes los cuiden. Entonces es necesario prestar atención. La aplicación se llama control parental, hay muchísimas, usted va a elegir alguna y si no sabe usarlo,
eso busque ayuda, porque es muy importante que usted proteja su casa, proteja su familia. Este padre no sabemos exactamente cómo entró ese espíritu malo, ¿verdad? No sabemos exactamente cuáles fueron los hechos. Tal vez no fue un descuido, simplemente fue que Dios se glorificara en esa hora, ¿verdad? Pero Jesús le hace la pregunta a este padre, le empieza a preguntar, ¿desde cuándo este muchacho está así? Y desde niño, le dijo el padre. Era toda una vida de sufrimiento, toda una vida protegiendo para que ese niño fuera normal, para que ese niño se sanara, recibiera libertad, porque no estaba enfermo, estaba endemoniado, dice la Biblia. Por eso también vamos a usar bien el léxico de Biblia. Cuando Dios dice es sanidad, es sanidad. Pero cuando Dios dice liberación, es liberación, ¿verdad? Por eso hay muchas cosas que de repente confundimos, ¿no? El dolor de cabeza puede ser una enfermedad, puede ser que algo en el cuerpo. Pero hay espíritus malvados que de repente hacen sentir un dolor de cabeza. Y eso ya no es del cuerpo, eso ya es algo espiritual. Y Jesús le pregunta al Padre, ¿verdad? Cuando empieza a preguntarle al Padre, le empieza a decir, maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja ni hablar. Entonces sabemos exactamente que ese muchacho no hablaba, ¿verdad? Era un espíritu sordo, lo dice más adelante Jesús. Y dice, cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Mira qué tremendo la circunstancia, cómo describe lo que le acontece a este muchacho, ¿verdad? Cómo cualquier padre no se dolería de estar viviendo esta situación con su hijo. Y dice la palabra del Señor, les pedí a tus discípulos que lo expulsaran de mi hijo y a ese espíritu malo, pero no han podido. Acá vemos exactamente que todos podemos ser hijos de Dios, todos todos amamos a Dios, pero no todos estamos preparados para hacer la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque acá la palabra nos dice que este varón, este hombre, fue con una circunstancia a los discípulos, mas los discípulos no pudieron hacer esa obra, ese trabajo en Dios, ¿verdad? Y Jesús los reprende, ¿verdad? Ahí le empieza a hablar a los discípulos y les dice, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? O sea, el primer reclamo que Jesús le hace a los discípulos, le empieza a decir, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no creen realmente que Dios tiene todo el poder? ¿Por qué? Y entonces le dice, ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? Entonces ahí Jesús en esta segunda pregunta que les hace a los discípulos, les empieza a decir que ellos exactamente tienen que empezar a activar muchas cosas en lo espiritual. Nosotros que somos discípulos, nosotros que somos los obreros de Dios, tenemos que entender que Jesús, no es que Jesús no vaya a estar, pero es que a veces Jesús se queda en silencio. A veces Jesús necesita ver exactamente que el examen los demos sin ayuda. Para eso nosotros tenemos que estar llenos de su gloria. Y entonces Jesús le empieza a decir, ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Ahí Jesús nos da entendimiento y lucidez, que hay cosas que nosotros tenemos que aprender en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo de cosas.
Usted no se crea, aunque de repente usted tenga una iglesia con, no sé, 30, 100, 200, 500 personas. Usted no crea que usted se las sabe todas, porque siempre hay cosas para aprender. Y el Señor Jesucristo acá les empieza a decir a los discípulos, ustedes necesitan que yo esté siempre con ustedes para que ustedes empiecen a activar lo que ya Dios le dio a cada uno de ustedes. No, es solamente que ustedes crean. Es solamente que ustedes se preparen para hacer esa obra que Dios quiere, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo al papá, les dijo al papá, tráigame aquí al muchacho. Y enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu, mire que cuando acá nos habla la Biblia que llevaron a ese muchacho. Pero cuando llevaron a ese muchacho, el muchacho era como un envase, porque adentro de ese envase, adentro de ese muchacho, había otra cosa. ¿Y qué era lo que había? Era ese espíritu malo, porque dice, cuando el espíritu malo vio a Jesús, ahí dice que empezó a hacer una manifestación con ese muchacho, ¿verdad? Lo tumbó al suelo, empezó a dar espumarajo, empezó a retorcerse. Vemos exactamente que ese espíritu malo estaba siendo confrontado con la luz verdadera, con el dueño de toda salvación, con el dueño de toda liberación. Ese espíritu malo, al solo ver a Jesús, dijo, estoy en graves problemas, voy a ser expulsado de seguro, que si Jesús vino para hacer una guerra contra mí, voy a perder. Ese espíritu malo empezó a decir, ya es tiempo de retirarme, ya es tiempo de decir, ganaste tú, Jesús, este cuerpo ya lo tengo que desalojar. Cuando ese espíritu malo lo vio a Jesús, vio la luz, sintió cosas, sentía exactamente que algo, era como si le echara agua hirviendo o aceite hirviendo. Ese espíritu malo estaba muy molesto en la vida de ese joven. No tenemos, en la Biblia no dice cómo se llama ese joven, pero sí sabemos exactamente que esto fue un hecho que pasó. No fue un hecho que fue una historia narrada. No, esto fue una historia real. Un padre que vivía eso con su hijo y que ese hijo le pasaba esto aun cuando ese hijo era muy chiquito. Pero Jesús, el dueño de toda liberación, va a hacer algo sorprendente en la vida de ese muchacho, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que lo llevaron y este espíritu malo empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. Dice que el joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Y Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre le respondió, desde que era pequeño. Qué tremendo, ¿no? Y entonces el padre le empieza a decir, empieza a dar una perspectiva exactamente de lo que él ha vivido, de los años que ha tenido que él de repente cuidar a este muchacho, de no dejarlo solo, de cuidar, de velar, de repente hasta durmiendo de repente al lado del muchacho, capaz que en una silla, velando para que ese muchacho nada malo le pasara. ¿Amaría este varón a su hijo? Claro que sí, por supuesto que sí. Y dice, desde que era pequeño, le dijo el padre, desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo. Y entonces empieza a narrar todas las cosas que este espíritu malo hacía con este muchacho. Dice que algunas veces lo arrojaba al fuego, ¿verdad? Y dice que otras veces lo arrojaba al agua. ¿Sabe qué? Esto nos da lucidez de que ese espíritu malo lo único que quería era matar a ese joven, ¿verdad? Esto nos da la pauta, mis queridos y amados escucha, de que hay ciertas personas que están siendo atormentadas de tal manera que lo único que quieren es la destrucción. Sabemos exactamente por la palabra del Señor que el plan que tiene Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, es matar, es robar y es destruir. Este es el plan que tiene Satanás para todos aquellos que son enemigos de él, es matar,
robar y destruir. Y este espíritu malo que estaba dentro del joven, lo único que quería era matar a este joven. Entonces dice, le decía el padre, este espíritu malo siempre ha querido matarlo. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión, ten misericordia de nosotros. Yo creo que el padre estaba diciéndole a Jesús, por favor, Jesús, son tantos años, yo tal vez no sé cuántos años vaya a tener fuerza para sujetar a mi muchacho. Tal vez se me están cansando, se me está llevando toda la vida y yo ya no puedo, esta situación ya me es insostenible. Por favor, Jesús, ten misericordia, ten compasión de nosotros. En esta hora podemos sentir exactamente cuántos familiares, cuántas madres que lloran a sus hijos y muchas veces le dicen, Señor, yo no sé dónde está, no sé si está vivo, no sé si está muerto, porque está en droga, yo ya no sé qué hacer, si abrirle la puerta, si dejarlo fuera, si denunciarle. Cuántas veces, muchas veces hasta lloran y me cuentan y me dicen, sí, porque él no era así, mi muchacho ya no es lo mismo, mi muchacha ya no es la misma, antes yo podía hablar con ellos, pero ahora es como que les hablas y es como este muchacho que tenía un espíritu de sordera, no lo escuchaba nadie. Y parece que esos muchachos vos les hablás y no te escuchan. Y de repente los padres me dicen, yo ya no tengo más fuerza. Sabe que no voy a dar nombre, pero mi hermanita de Chile, que ella 2 por 3 me pide oración, damos gloria al Señor Jesús, estamos orando por muchas naciones, amén. Y esta hermanita me dice, hermana, yo ya no sé qué hacer. Dice, mis hijos están en droga, están en trago. Mi hija tiene tantos hijos, los ha abandonado, se ha ido con otro, me ha dejado los niños. Yo no tengo trabajo, estoy muy enferma, estoy con la artrosis que a veces ni me puedo ni levantar, hermana. No tengo ni siquiera fuerzas para ir a congregarme, ni siquiera tengo fuerzas para trabajar y tengo que salir adelante. Una vida desgastada, hermano, una vida que esos hijos están totalmente perdidos en el pecado. Damos gloria al Señor Jesús. Así estaba este varón, así estaba este padre, diciéndole a Jesús, Jesús, ten misericordia. Hace muchos años que veo esto. No sé cuánto tiempo más vaya a aguantar, porque me estoy debilitando. No sé cuántas noches más tengo que estar en vela. He probado con todo, Jesús. Por favor, ayúdame. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor Jesucristo, de tantas almas que hoy en día están escuchando y saben ellos, porque te puedo asegurar que la persona que está endemoniada sabe que tiene un espíritu inmundo dentro. Damos gracias al Señor Jesús. Si tú estás pasando por una situación que necesitas liberación, por favor, te pedimos que te comuniques con el programa de las hormigas. Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo. Si tú quieres, busca una iglesia sana, una iglesia que donde te hablen de la palabra del Señor. Busca siervos, pero no cualquier siervo, siervos verdaderos, siervos que realmente estén comprometidos, siervos que tengan misericordia, siervos que realmente ayuden en el proceso de liberación. Y damos gloria al Señor Jesús. Sabemos que Dios a través de estos audios va a hacer grande liberación. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas las cosas que Él hace. Amén. Y entonces cuando este padre le dice, por favor, ten misericordia de nosotros, Jesús le preguntó. Y aquí viene la pregunta que Jesús le hace al Padre. En este interrogatorio, Jesús cuando le empieza a hablar al Padre, empieza a notar que hay ciertas cosas que el Padre le estaba faltando. Mire, cuando usted necesita hacer, por ejemplo, una receta de cocina, usted tiene que tener todos los ingredientes, ¿verdad? Ay, no tengo tal cosa.
Bueno, podés sustituirlo por aquello. Imagínense que usted vaya a hacer una receta, póngale, una limonada, ¿no? Entonces usted dice, bueno, pero no tengo azúcar. Bueno, le pone agua y le pone limón y es limonada. No le va a quedar tan sabrosa, pero es limonada al fin, porque tiene el agua y el limón. Pero imagínese que usted tiene para hacer la limonada solamente agua. Y entonces usted sirve esa agua y le dice, no, es limonada. Pero ¿dónde está el limón? Ah, no, lo que pasa es que no tenía limón. Entonces no le podemos decir que es limonada, simplemente es agua. Bueno, Jesús estaba captando en este padre que le faltaba un ingrediente, pero no era un ingrediente cualquiera, era un ingrediente fundamental para recibir el milagro de Dios. Usted sabe que yo no sé si yo ya lo he compartido. Si no, vamos a tener que hacer un programa de las hormigas de esto, para usted estar recibiendo un milagro, usted se tiene que preparar. Lo voy a decir de vuelta. Para que usted reciba ese milagro, eso que usted ha pedido, por tiempo, de repente por años, como estaba este padre, este varón, que estaba por años con esta circunstancia y no veía victoria en su vida, para usted recibir esa bendición, usted tiene que prepararse. Y Jesús le habla y le empieza a decir, le empieza a decir al Padre, ¿puedes confiar en Dios? Mire la pregunta que le hace el Señor Jesucristo a ese padre. En el verso 23. ¿Realmente puedes confiar en Dios? ¿Sabe por qué le hace esa pregunta, no? Porque ese padre no estaba confiando plenamente en Dios. Ese padre muchas veces veía más la circunstancia de que ese hijo se iba a morir y se iba a morir endemoniado. Y sabe, el hecho de morir endemoniado es que esa persona no va a ir al cielo porque tiene un espíritu inmundo. Satanás estaba reinando en la vida de este muchacho. El padre ya estaba cansado de verlo sufrir, pero su confianza en Dios no era tan genuina o no era tan como le hablaba hoy de la limonada. Tenía el agua pero no tenía el limón. Entonces así no se puede hacer limonada. Y Jesús lo confronta con esta pregunta y le empieza a decir, ¿realmente crees, confías en Dios? ¿Crees que Dios lo puede hacer? ¿Estás seguro que realmente Dios lo puede hacer, varón? ¿Estás seguro que Dios puede actuar en esa circunstancia, mujer, que tú estás escuchando en esta hora? ¿Estás seguro que realmente Dios en esta hora va a hacer una gran liberación en tu casa, en tu familia, y va a revestir y se va a llenar de la gloria de Dios en esta misma hora? ¿Estás segura, mujer de Dios? ¿Estás segura, varón de Dios, que Dios lo va a hacer? Y entonces Jesús le dice, para el que cree, todo le es posible. Para el que cree. Ahí Dios le hace la pregunta, pero también le da la respuesta. Le empieza a decir, ¿tú realmente crees en Dios? Porque si tú crees en Dios, para los que creen, todo le es posible. Qué tremendo mensaje de fe, qué tremenda inyección en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque así lo dice tu palabra. Nosotros solamente tenemos que creerlo y Dios lo hará. Lo veremos sin verlo. Esa es la fe. Y esa es la fe que produce que suceda el milagro, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, enseguida el padre gritó, sí, confío en Dios. Mire la aseveración que hace el padre. Y mire que en este relato no hay mentira. Realmente Jesús, cuando hablaba con el padre, se dio cuenta que el padre quería hacer limonada, pero solo tenía agua. Le faltaba el ingrediente que era indispensable, que era tener el limón. Póngale así,
En este caso era que él tenía que confiar en Dios. Cuando Jesús le dice, ¿tú realmente crees en Dios? ¿Realmente estás confiando certeramente que Dios vaya a hacerlo? Porque si tú lo confías, Dios lo hará. Entonces le empieza a dar la pregunta, pero también le da la respuesta. Y eso sucede porque este varón no tenía fe. Realmente él tenía las ganas de tener fe, pero sabía que su fe no le alcanzaba para ver ese milagro en su casa, en su familia, con su hijo. Pero acto seguido, este varón le dice, sí, yo creo, sí, yo creo. Y realmente este varón habló verdad, no habló mentira, porque si él no hubiera creído, hubiese llevado a su hijo endemoniado a un brujo, lo hubiese llevado a un lugar, a un santero, lo hubiese llevado a un lugar a un médico, lo hubiese llevado a otro lado. La Biblia no, nos dice que él fue con Jesús, que él fue a buscar a los discípulos, porque él necesitaba ese milagro para su casa, para su familia, para su vida, para su hijo. O sea que él sí creía en Dios. Pero le empieza a decir, sí creo, pero ayúdame a creer más. Esta es la clave. ¿Cuánto le estás creyendo a Dios? Tu fe es tan alta como para decirle a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. ¿Qué tal grado de fe estás teniendo? ¿Estás teniendo ese grado de fe de decir, yo no tengo trabajo, pero Dios me sustenta? ¿Estás teniendo ese grado de fe de decir, yo estoy enfermo, pero Dios me sana y mi cuerpo es sano porque Jesús se llevó en la cruz del Calvario toda la enfermedad? ¿Qué clase de fe es la fe que tú estás teniendo? El Padre no le podía mentir a Jesús. Y Jesús sabía que él no creía de tal manera para recibir ese milagro. Por eso el Padre le dije, sí, yo creo, pero ayúdame, ayúdame, porque hay veces que viene la duda, hay veces que me visita la duda, hay veces que ya no creo, hay veces que creo en otras cosas, hay veces que viene el doctor y me dice, no, te queda tanto tiempo de vida, no, esto no es para medicina, esto es para cuchillo, muchas veces te dice. Y uno se asusta y uno muchas veces dice, no, yo no quisiera pasar por esto, yo quiero un milagro. Pero ¿cómo está tu fe para recibir ese milagro? Tu fe está tan alta como para decir, sí, Señor, yo creo, de tal manera que yo le voy a decir a esa montaña, muévete, y esa montaña se va a mover. Qué tremendo. Hay personas exactamente con una actitud positiva, una actitud que realmente avallazadora, en el cual se ponen y se proponen hacer algo y lo consiguen, lo obtienen, y no son cristianas. Y no son cristianas. Y muchas veces los cristianos decimos, amamos a Dios, decimos que le amamos, mas nuestra fe es muy corta. Es muy corta. Es lastimoso porque sabe que para Dios no hay nada imposible. Pero Dios necesita ver en tu vida, como la necesitó ver en la vida de este padre, que él tuviera más fe. Porque él le dijo, sí, Jesús, yo creo. Pero hay veces que me visita la duda. Hay veces que mis pensamientos me pueden más y ya no creo. Ya mi fe queda chiquita. Ya no estoy tan seguro de que Dios lo pueda hacer. Pero sí que quiero creer. Sí que estoy dispuesto a que esa fe se aumente a tal punto que yo le pueda decir a esa circunstancia, muévete circunstancia, porque más grande es mi Dios que mi problema. Pero ese hombre le tuvo que decir a Jesús, enséñame, ayúdame, socórreme con esto, por favor. Sí, yo confío que Dios lo puede hacer, pero hay veces que mi confianza no llega tanto. Hay veces que yo sé
que quiero tomar limonada, pero solamente hay agua. Por favor, ayúdame. Y sabe que Jesús es bueno y es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no te va a dejar solo, no te va a soltar, mujer. Aunque tú estés de repente en un pozo que nadie te puede ayudar, hay uno que te puede ayudar. Ven ahora, acércate a Jesús y empiézale a decir a Jesús: Señor, esta circunstancia, por favor, ayúdame. El mismo Jesús le dice: ¿tú crees? Porque si tú crees, yo muevo la mano. Pero es necesario que yo vea que tú crees. Es necesario que tú confieses y confíes plenamente que tu Dios te va a sacar de ese problema. Dios necesita ver fe en acción, no fe en nuestros labios nada más, fe en nuestro todo interior, fe en nuestra mente, fe en nuestro espíritu, fe en nuestra alma, fe en todo lo que nosotros hagamos, que pueda Dios inspeccionarnos y decir: sí, wow, qué fe. Acuérdese de otros relatos, cuando esa mujer que estaba abajo de la mesa y dice que le estaba rogando a Jesús por un milagro, y Jesús le dijo: no, 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 porque el pan es para los hijos. No, no, es para los hijos, no es para ti, mujer. Y no es para los perros, le dijo Jesús. Pero esta mujer dijo: aún los perritos debajo de la mesa comen las migajas. Y Jesús le dijo: wow, grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. Qué tremendo tener ese grado de fe, de que mismo Jesús diga: qué tremenda fe, como esa mujer que estaba enferma, con un azote, hacía 12 años que estaba enferma, en cama. Mas se levantó y ella dijo: voy a tocar el manto de Jesús. No necesito una cita, no necesito entrevista. Yo sé exactamente que hay mucha gente que quiere su milagro, pero yo no le voy a quitar tiempo al maestro. Solamente tocándole el borde del manto voy a ser sana. ¡Wow! Esto es fe. Cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, virtud salió de Jesús. ¡Qué tremenda sería esa fe! ¿Estaríamos también nosotros teniendo esa fe para poder recibir ese milagro? Ese milagro de tu esposo que se convierta, ese milagro de que tus hijos se vuelvan a Cristo, ese milagro para que realmente sea una familia bendecida por Dios, que estén en la unidad, que estén en la armonía. Solo depende de tu fe. Es sencillo, es simple, pero muchas veces estamos dudando. Muchas veces viene la duda, muchas veces viene el desespero y exactamente titubeamos. Y Dios no puede actuar, porque la fe es lo que hace mover la mano de Dios. Por eso Jesús le dijo a este hombre, le empieza a hablarle con este varón y le empieza a decir: yo te lo puedo hacer el milagro, yo te lo puedo hacer la liberación, pero es necesario que para que hacer esa liberación tú aprendas que tienes que tener otro grado de fe, que tienes que saborear otro grado de creerme, de confiar en mí, de una confianza más genuina, una confianza más sustanciosa, más intensa, diría yo. Entonces Jesús le hace esta pregunta y este varón le dice: ayúdame. Sí, yo confío en Dios, sí, yo creo en Dios, pero ayúdame a confiar más. Ayúdame en mi incredulidad, dice la otra versión. Y cuando Jesús vio que estaba cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo. Y entonces vemos exactamente que de repente toda esta circunstancia, todas estas conversaciones que estaban pasando, mucha gente se estaba alborotando. Una de las cosas que podemos entender por la palabra del Señor, que Jesús era y es un ser muy humilde.
un ser realmente, no sé exactamente si le gustaba la fama y esto, pero la misma Biblia nos dice que Jesús era discreto, ¿sabe? El otro día hablaba con una hermana y le decía, todo lo que se habla a Jesús, el transcurso que él hizo en la tierra, estos 4 evangelios, pero también toda la Biblia nos habla, nos podríamos decir que nos habla de Jesucristo. Ninguno de ellos, ninguno de estos libros empieza a decir Jesús usaba tal ropa, tal marca de ropa, tal color era su color favorito, Jesús le gustaba comer tal cosa, Jesús era de un aspecto así, era alto, era bajo, petizo, tenía pecas. La Biblia no nos da esos detalles. Podemos entender que Jesús era una persona sencilla, humilde. No era exactamente que le gustaba mucho, a mi entender, ¿no? Ni los aplausos ni la fama. Por eso yo creo que cuando se empezó a juntar toda esa multitud, él dice, bueno, vamos a actuar rápido acá, porque vamos a lo que vinimos, vamos a hacer libre a este muchacho. Yo ya exhorté a los que tenía que exhortar, ¿verdad? Y bueno, entonces Jesús empieza a hacerle la liberación, le da la orden, ¿verdad? Le da la orden, le dice, espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Qué tremendo cuando Jesús abre esa boca, cuando Él da esa orden con esa autoridad, ese espíritu mundo, perdón, ese espíritu mundo empieza a manifestarse en este muchacho de tal manera que lo tumba al suelo. Parece que este muchacho queda como muerto. De hecho, la multitud dice, se murió, se murió. Mas Jesús, estaba este muchacho como inconsciente, ¿no? Dice que Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Como en esta hora, aquellos que están siendo de repente atormentados por algún espíritu inmundo, algún espíritu malo, Jesús en esta misma hora toma tu vida, te toma por la mano y te ayuda a levantarte y a seguir adelante. Jesús no quiere que nadie quede tirado, no quiere que nadie quede así como muerto, ¿verdad? Jesús es el que te ayuda a levantarse, el que te da la fuerza para poder seguir adelante, mi querida alma que estás escuchando. Él lo ha hecho con nosotros, Él nos ha dado liberación, nos ha libertado, nos liberta del pecado. Jesús es el dueño de toda la libertad. Damos gracias al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor, que después de esa liberación, ¿verdad? Me imagino que después que se debe haber ido el Padre, el Hijo, toda esa multitud, toda esa gente, más tarde, dice la palabra, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron, y le hicieron la gran pregunta, ¿verdad? Porque los discípulos estaban como en una escuela, estaban como en un entrenamiento, podríamos decir. En ese tiempo donde estaban caminando con Jesús, que veían los milagros, las maravillas, las liberaciones, las sanidades, la gloria de Dios, tremendas cosas, ellos le hicieron esta pregunta a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos libertar al muchacho? ¿Por qué ese espíritu inmundo nosotros no lo pudimos sacar fuera de la vida de ese muchacho, del cuerpo de ese muchacho? Y mire lo que le responde Jesús, ¿verdad? Dice, esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración y el ayuno. Es tremendo porque Jesús le habla bien claro, ¿verdad? Les habla y les dice, miren, este género no sale si no es con una oración y ayuno. Necesitamos en este tiempo, mis queridos y amados escuchas, empezar a ayunar, empezar a orar. Tal vez hay algunas personas que sí ya lo están haciendo, damos gracias al Señor Jesús,
vemos exactamente cómo Dios nos ha fortalecido en los ayunos, Dios nos fortalece, vemos victorias en los ayunos. Yo doy gracias al Señor Jesús, yo no me jacto para nada de eso, porque aparte la Biblia enseña que cuando hagas ayuno no des voz de trompeta, no le andes, no lo publiquen en internet, hola, sí, voy a ayunar hoy. No, dice que eso lo hagas en el secreto, dice que esas cosas no es para que andes diciendo, ¿verdad? Es una de las cosas que el Espíritu mismo nos enseña por la palabra cómo tenemos que hacer ese ayuno. Podríamos hacer otro programa de radio hablando de la importancia que es el ayuno. Doy gracias al Señor Jesús que yo he visto grandes bendiciones a través del ayuno. ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno ayuna va menguando la carne, va creciendo en el espíritu se vivifica, se intensifica, se hace más presente, podríamos decir, y esa misma unción, ese mismo peso de gloria que cuando uno está en el ayuno, cuando uno sale de ese ayuno, uno puede sentir en lo espiritual que está sumamente fortalecido. Instamos a todos aquellos que están orando, aquellos que de repente han ayunado y hace mucho tiempo que no lo hace, es una buena propuesta también para estar haciendo ayunos en Dios. Si tú eres una de las personas que no sabes hacer un ayuno, nunca hiciste un ayuno, también podríamos estar compartiendo algunos versículos bíblicos donde a través de la Biblia nos enseña de cómo hacer el ayuno. Isaías 58, si mal no recuerdo, nos enseña del verdadero ayuno, ¿verdad? El verdadero ayuno que agrada a Dios. Hay muchas maneras de ayunar. También Jesús ayunó 40 días. No es exactamente, si tú estás escuchando por primera vez, no es que te tengas que meter en un ayuno de 40 días, ni tampoco, bueno, hay diferentes tipos de ayunos parciales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que también dice el ayuno de Daniel, que en realidad el ayuno de Daniel no fue ayuno, porque es que Daniel comió, o sea, es simplemente que Daniel se abstuvo de comer algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas que eran ofrecidas a dioses paganos. Por eso él no comía, él comía la comida que no estaba ofrecida a dioses paganos. Pero bueno, ese sería tema para otro programa. Queremos ver liberación, queremos ver el milagro en tu vida, tenemos que incrementar la fe. Desarraiga de tu vida toda duda, pero nosotros tenemos que confiar en ese Dios todopoderoso, porque para el que cree todo le es posible. Mis queridos, se me está terminando el programa de las hormigas. Qué rápido que se va el tiempo. Bueno, nos escucharemos en el próximo programa de las hormigas. Muy probablemente que en alguna otra instancia estaremos hablando más concretamente de la importancia que es ayunar para Dios. Bueno, mis amados, bendiciones. Bye. Y así ha finalizado su programa, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo: Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.